El test que se está realizando es un test de discriminación sensorial, en el que se está evaluando la sensibilidad de los dermatomas correspondientes, en este caso a la mano. En zona pulgar se está evaluando el dermatoma de C5 y C6. En zona proximal de la mano, del dedo índice y el medio, se está evaluando el dermatoma de C7 y C8. En la zona del meñique y el anular se está evaluando lo que corresponde al dermatoma C8 y T1, en el cual se está realizando diversos toques con el fin de que el paciente pueda discriminar las sensaciones y que él pueda percibirlas. Este test es un test de discriminación sensorial, en el cual se está examinando la capacidad de percepción de sensaciones en el área del muslo. Este test está evaluando la sensibilidad de los dermatomas correspondientes a L1, L2 en zona media superior y L2 y L3 de zona media inferior, en el cual el examinador está realizando toques con una pieza punzante alrededor de la zona, en el cual se le está solicitando al paciente que vaya identificando las sensaciones. En este caso es negativo a cualquier anomalía sensorial porque el paciente percibió todos los piquetes. La siguiente prueba se realiza para evaluar la sensibilidad al dolor superficial al pinchazo de una aguja en la zona del nervio ulnar. Igualmente se le pide al paciente que cierre los ojos para evitar cualquier influencia visual y se empieza a hacer la prueba utilizando una aguja y preguntando si siente el pinchazo en ambos brazos para comparar la sensación. La prueba de PIN o sensibilidad al dolor se utiliza para evaluar la integridad de los nervios espinales. Se realiza pinchando suavemente la piel en diferentes áreas de la espalda y preguntando al paciente si siente la sensación del pinchazo y si es igual en ambos lados del cuerpo. En esta prueba de sensibilidad se realiza en la parte de la mano y antebrazo inervada por el nervio radial. Se le pide al paciente que cierre los ojos para evitar cualquier influencia visual y se empieza a hacer la prueba utilizando un algodón y preguntando si siente el toque en ambos brazos para comparar la sensación. La prueba talón-rodilla es una prueba neurológica que evalúa la coordinación y la capacidad de realizar movimientos finos y precisos. Se realiza pidiendo al paciente que en posición supina deslice el talón de una pierna por la espinilla de la pierna contraria, desde el talón hasta la rodilla. La interpretación de los resultados es normal cuando el movimiento es suave, controlado y se realiza sin dificultad o temblor. Tenemos la prueba dedo-nariz que evalúa la coordinación de los miembros superiores. Se le pide al paciente que se toque la nariz con el dedo y luego toque el índice del examinador en extensión completa. Cuando el paciente tiene los ojos abiertos, el examinador mueve el dedo a posiciones alternas. En los resultados, no deberá de presentar temblor intencional, en reposo y la puntería pasada. En este ejercicio de propiocepción en la extremidad inferior le pido al paciente que realice un movimiento con la pierna izquierda hacia adelante, hacia atrás y hacia el lado izquierdo, enfocándonos principalmente en la articulación de tobillo, cadera y rodilla. La clave de esto es que lo realice con los ojos cerrados. En esta prueba de propiocepción se evalúa la capacidad de una persona para localizar y mover su mano sin verla. Para este test, la persona debe estar de pie con los pies juntos y los brazos a los lados, con los ojos cerrados. La persona debe intentar tocarse la punta de la nariz con la yema de su dedo, siguiendo la voz. Esta prueba es positiva si la persona puede tocar la nariz con precisión y sin balanceo. Tenemos la prueba de equilibrio de Romberg. Es un test que se utiliza para evaluar el equilibrio estático y la capacidad de mantener la postura en ausencia de información visual. El paciente se coloca de pie con los pies juntos, los brazos extendidos y los ojos cerrados.
Se le pide que mantenga esa posición durante un periodo de tiempo determinado, generalmente de 30 segundos a 1 minuto. La prueba es negativa si el individuo permanece erguido o se balancea mínimamente. El test de Fukuda dinámico o test de marcha en el lugar nos sirve para evaluar el equilibrio y función vestibular. Consiste en el que el paciente debe de tener los ojos cerrados, marcar el paso intentando no desplazarse del sitio, elevando las rodillas. En condiciones normales esperamos que el paciente permanezca en el mismo lugar, con desviaciones mínimas de menos de 30 centímetros de desplazamiento o 30 grados de rotación, y no debe de haber pérdida del equilibrio ni movimientos asimétricos notables. La prueba de Spurling se utiliza para evaluar la radiculopatía cervical. Se le pide al paciente sentarse derecho, se extiende suavemente el cuello y se flexiona lateralmente la cabeza hacia el lado donde experimenta los síntomas. Y por último, se aplica una presión hacia abajo en la parte superior de la cabeza del paciente. La siguiente prueba torácica es el signo de Spellmans. Se le pide al paciente que incline la columna hacia un lado y después hacia el otro. El dolor en el lado cóncavo es indicativo de neuralgia intercostal y en el lado convexo de pleuritis. Las fracturas costales producen dolor durante los movimientos de la columna. Se utiliza para corroborar sobre alguna irritación o opresión en el nervio ciático. De esta manera, el examinador le va a pedir al paciente que se pose en una camilla en decúbito supino, mientras que el examinador se va a mantener de manera lateralizada a la camilla en dirección a la pierna que se desea evaluar. Se le va a solicitar al paciente que eleve la pierna a un rango de 20 grados. El examinador va a realizar una opresión en dirección a la camilla, en el cual el paciente tendrá que mantener el ángulo de elevación o superarlo ante la presión del examinador. El test es positivo cuando se presenta un dolor irradiado desde la rodilla hacia arriba o en alguna parte del tracto del nervio ciático. El test de aprehensión anterior. Aquí vamos a evaluar la presencia de alguna inestabilidad glenohumeral anterior. En el procedimiento, el terapeuta tomará el brazo del usuario y de forma pasiva ubicará el brazo en 90 grados de abducción y 90 grados de flexión de codo. Con el otro brazo va a estabilizar la escápula y después de eso va a realizar una rotación externa del hombro. En la valoración, el usuario en estado normal no deberá presentar ninguna sensación de inestabilidad o de aprensión ni dolor. Tenemos el test de Gerber, que nos sirve para identificar algún daño en el músculo subescapular o en el tendón. Como tal, el procedimiento es que el usuario se coloca sentado y va a poner la mano ipsilateral al brazo afectado en la parte posterior de la columna lumbar media. Después va a rotar internamente el brazo para despegar la mano de la espalda. En la valoración, el paciente deberá realizar la maniobra correctamente sin presentar ningún tipo de dolor ni compensar con alguna elevación del hombro. El test de cajón anterior. Este test se utiliza para determinar la integridad del ligamento cruzado anterior, verificando su estabilidad en la rodilla. Al iniciar el test le va a solicitar al paciente que se pose en una camilla en decúbito supino, en el cual va a flexionar la pierna que se desea evaluar. Posterior a eso, el examinador se va a posar en la camilla en dirección a la pierna que se va a evaluar, haciendo un tope con su cuerpo. Después se va a tomar, en este caso en el video se tomó con el antebrazo la parte interna de la rodilla y con la otra mano se realiza una palanca hacia afuera. En el test se va a evaluar diferentes cosas. Se evalúa si hay presencia de dolor, si hay una movilidad exagerada. El test de Thompson sirve para evidenciar una rotura completa del tendón de Aquiles. Para esto le pediremos al usuario que se ponga en decúbito prono con las rodillas extendidas y los pies fuera de la camilla. Se abarcará
el tercio medio de la pantorrilla entre el pulgar y el resto de los dedos y se comprime en dirección cefálica. El test es positivo si hay ausencia de flexión plantar. Las pruebas más relevantes que yo considero realizar para una lesión neurológica, en primer lugar, serían las sensitivas, como dermatomas y nervios periféricos. Esto pues para localizar el área de la lesión como central o periférica. En segundo lugar, haría pruebas motoras, donde evaluaríamos tono, fuerza y reflejos, ya que pues estos tres pueden comprometer el movimiento voluntario del paciente. Y como última, haría pruebas de coordinación y de equilibrio, pues para evaluar más que nada la integración funcional de todo el sistema nervioso. Para una lesión neurológica, las pruebas más importantes para mí sería primeramente las pruebas sensitivas, ya que estas nos pueden ayudar a saber en qué zona está lesionada o cuál es el tratamiento que podremos utilizar. Como segunda tendríamos la de motricidad o propiocepción. También esas yo creo que serían las más básicas, ya que conjuga todos los movimientos del cuerpo humano. Y yo creo que esas serían las más importantes. Para un paciente con lesiones neurológicas depende de su naturaleza y ubicación específica, como también los síntomas del paciente. Todas las pruebas pueden ser relevantes, pero particularmente las pruebas de propiocepción, equilibrio y sensibilidad pueden ayudarnos a evaluar directamente funciones que se ven afectadas por un daño neurológico. Cada uno de estos test tienen un uso específico y práctico para cada situación. El caso de decidir o tomar el uso de un test va a determinar sobre el propósito que tengas para su diagnóstico o la realización de un objetivo terapéutico.